Imagínate esto. Despiertas en la noche, intentas moverte, pero tu cuerpo no responde. Sientes una presencia en la habitación, una sombra que te observa, pero no puedes hacer nada. ¿Es solo un truco de tu mente o algo más? La mente humana es un universo misterioso, capaz de crear realidades, controlar el cuerpo y hasta engañarnos sin que nos demos cuenta. ¿Qué tan profundo podemos llegar en sus secretos más oscuros? ¿Existen límites para lo que nuestra psique puede hacer? La mente humana es un laberinto de pensamientos, muchos de los cuales nunca llegan a la superficie. Pero, ¿qué pasa con aquellos impulsos que preferimos ignorar? ¿Por qué tenemos impulsos aterradores que nunca expresamos? Seguro alguna vez has tenido un pensamiento repentino y perturbador, como, ¿qué pasaría si empujo a esta persona a las vías del tren? ¿Y qué tal si suelto el volante en plena autopista? Tranquilo, no significa que seas una mala persona ni que vayas a hacerlo. Estos pensamientos se conocen como pensamientos intrusivos, y forman parte del funcionamiento normal del cerebro. Son ideas que surgen de manera involuntaria, y en la mayoría de los casos, las descartamos de inmediato. Sin embargo, en algunas personas, estos pensamientos pueden volverse recurrentes y angustiosos, como en el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. El cerebro tiene una parte primitiva, el sistema límbico, que genera impulsos básicos, mientras que la corteza prefrontal actúa como un filtro, reprimiendo ideas inaceptables socialmente. Es como si dentro de nosotros existiera una batalla constante entre el instinto y la razón. Para entender el lado oscuro de la mente, varios experimentos han demostrado de lo que realmente somos capaces. El experimento de Milgram, año 1961. Un psicólogo de la Universidad Yale, Stanley Milgram, quiso medir hasta qué punto la gente obedecería órdenes incluso si significaba hacerle daño a otra persona. Descubrió que el 65% de los participantes estaban dispuestos a aplicar descargas eléctricas mortales a otros solo porque una figura de autoridad se los ordenaba. ¿Qué dice esto de nuestra naturaleza? El experimento de la cárcel de Stanford, año 1971. Philip Zimbardo creó una simulación en la que voluntarios jugarían a ser guardias y prisioneros. En pocos días, los guardias comenzaron a ejercer un poder cruel y abusivo sobre los prisioneros, demostrando cómo el entorno y el rol social pueden transformar la moral de una persona. El dilema del tranvía. Un experimento filosófico y psicológico en el que se pregunta, ¿sacrificarías a una persona para salvar a 5? Este dilema demuestra que nuestra moral no es tan rígida como creemos y que, en situaciones extremas, podemos justificar decisiones que, en otras circunstancias, consideraríamos impensables. Estos experimentos sugieren que nuestra moralidad y autocontrol son más frágiles de lo que imaginamos. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestros pensamientos? ¿Podría un simple cambio en el entorno hacernos actuar de formas que jamás imaginaríamos? La mente esconde secretos que aún no comprendemos del todo, y algunos pueden ser más aterradores de lo que estamos preparados para aceptar. La mente humana es capaz de crear realidades alternas, confundir nuestra identidad e incluso convencernos de que estamos muertos. Hoy exploraremos algunos de los trastornos más extraños y escalofriantes jamás documentados. Uno de los trastornos más famosos es el síndrome de Cotard. Este es el síndrome donde la gente que cree estar muerta. Imagina despertar un día y sentir que ya no existes, que tu cuerpo está vacío, sin alma, sin sangre corriendo por tus venas. Esto es exactamente lo que experimentan las personas con el síndrome de Cotard, también conocido como el síndrome del muerto viviente. ¿Qué es este trastorno? Descubierto por el neurólogo francés Jules Cotard en el año de 1880, este trastorno hace que las personas crean que han muerto, que partes de su cuerpo han desaparecido o que están en estado de putrefacción. Algunos incluso aseguran que ya no necesitan comer ni dormir porque su cuerpo ya no lo necesita. ¿Qué lo causa? Se cree que el síndrome de Cotard está relacionado con problemas en la región del cerebro que procesa la identidad y la emoción. Puede aparecer en personas con esquizofrenia, depresión severa o daño cerebral. En uno de los casos reales, una paciente llamada Mademoiselle afirmaba que no tenía cerebro, nervios ni entrañas, por lo que no necesitaba comer.
Creía que estaba condenada y que su cuerpo se descomponía. Algunos pacientes con este síndrome han intentado probar que están muertos metiendo sus manos en fuego o visitando cementerios creyendo que ese es su hogar. El síndrome de la prosopagnosia. Los pacientes con este trastorno no pueden reconocer rostros, ni el de ellos mismos. Ahora imagina mirarte al espejo y no reconocer tu propio rostro. Este es el tormento de quienes padecen prosopagnosia, un trastorno neurológico que impide identificar caras, incluso las de familiares y amigos cercanos. ¿Cómo se siente? Las personas con prosopagnosia pueden ver perfectamente los rasgos faciales, pero su cerebro no logra conectarlos con una identidad. Para ellos, cada cara es un rompecabezas sin resolver. Un caso famoso fue el del reconocido neurólogo Oliver Sacks. Él sufría este trastorno y llegó a perderse en una fiesta porque no reconocía su propio reflejo en un espejo. ¿Cuál es la causa? Este trastorno puede ser congénito o surgir tras un accidente cerebrovascular o daño en el lóbulo occipital. Algunos afectados aprenden a reconocer a las personas por otras características, como la voz, el peinado o la forma de caminar. El actor Brad Pitt ha mencionado en entrevistas que cree tener prosopagnosia, lo que le dificulta recordar caras y le hace parecer distante con las personas. Trastorno de identidad disociativo. Múltiples personalidades en un solo cuerpo. Uno de los trastornos más enigmáticos de la mente humana es el trastorno de identidad disociativo, TID, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Las personas que lo padecen pueden albergar dentro de sí dos o más identidades completamente diferentes, con nombres, edades, acentos e incluso habilidades distintas. ¿Cómo funciona? Cada identidad puede tener su propio carácter, recuerdos y forma de actuar. Algunas pueden desconocer la existencia de las otras, lo que provoca lapsos de memoria inexplicables. Un caso real fue el de una mujer llamada Kim Noble. Tenía más de 20 personalidades, cada una con su propio estilo de vida. Una de ellas era pintora, otra era una adolescente problemática y otra una persona religiosa devota. ¿Qué lo causa? Se cree que este trastorno surge como mecanismo de defensa tras traumas extremos en la infancia, especialmente abusos repetidos. La mente, incapaz de afrontar el dolor, fragmenta la identidad para protegerse. La mente humana no solo es un misterio, sino también un campo de experimentación para entender hasta dónde llega nuestra capacidad de obedecer, ser influenciados, y en el peor de los casos, perder el control de nuestros propios pensamientos. Hoy exploraremos algunos de los experimentos más perturbadores sobre la obediencia ciega y el control mental. En primer lugar tenemos el experimento de Milgram. En la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo un experimento que reveló una de las verdades más escalofriantes sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas están dispuestas a hacer daño a otros si una figura de autoridad se los ordena. ¿En qué consistió el experimento? Milgram reunió a voluntarios y les dijo que participarían en un estudio sobre aprendizaje. A cada uno se le asignó el papel de maestro, mientras que otro individuo, que en realidad era un actor, hacía de alumno. Lo aterrador era que si el alumno respondía mal a una pregunta, el maestro debía administrarle una descarga eléctrica, aumentando la intensidad con cada error. Aunque los gritos del alumno eran falsos, el maestro creía que eran reales. El 65% de los participantes llegó hasta el final del experimento, aplicando lo que creían que eran descargas mortales, simplemente porque una figura de autoridad se los ordenó. ¿Qué nos dice esto? El experimento de Milgram demostró que las personas pueden obedecer órdenes sin cuestionarlas, incluso si van en contra de su moral, siempre que la instrucción provenga de una autoridad. El experimento del lavado de cerebro y control mental. ¿Es realidad o un mito? La idea de que la mente puede ser completamente manipulada es un tema recurrente en la ciencia y la conspiración. Pero, ¿realmente es posible reprogramar a una persona? A continuación veremos una de estas teorías como lo es, el proyecto MKUltra. Cuando la CIA experimentó con el control mental. Durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo el proyecto MKUltra, un programa secreto que investigaba técnicas para manipular la mente humana. ¿Qué hicieron? Administraron LSD y otras drogas a personas sin su consentimiento.
Usaron hipnosis y privación sensorial para ver si podían borrar recuerdos o implantar ideas falsas. Torturaron mentalmente a sujetos para estudiar cómo romper su voluntad. Entre los datos escalofriante tenemos que se descubrió que algunos de estos experimentos fueron realizados en hospitales psiquiátricos, sin que los pacientes supieran lo que estaba pasando. ¿Funcionó? Aunque no lograron el control absoluto de la mente, sí demostraron que la sugestión extrema puede alterar la percepción de la realidad. Imagínate despertar dentro de un sueño, darte cuenta de que nada es real, y aún mejor, poder controlar todo lo que sucede a tu alrededor. Eso es un sueño lúcido. Los sueños lúcidos han fascinado a científicos y místicos por igual. No solo permiten a la persona experimentar lo imposible como volar, viajar a otros mundos o incluso hablar con seres que solo existen en nuestra mente, sino que también han sido utilizados como herramienta de exploración mental y autoconocimiento. ¿Pero qué dice la ciencia? Los estudios han demostrado que los sueños lúcidos ocurren en la fase REM del sueño, cuando la actividad cerebral es casi tan intensa como cuando estamos despiertos. Algunas técnicas como la realidad comprobada, preguntarte varias veces al día «¿estoy soñando?», o el método MILD, repetirte antes de dormir «recordaré que estoy soñando», pueden aumentar las probabilidades de tener un sueño lúcido. Se ha descubierto que los soñadores lúcidos tienen un córtex prefrontal más desarrollado, lo que sugiere una mayor capacidad de autoconsciencia. ¿Es posible manipular la realidad a través de los sueños? Algunas corrientes espirituales creen que los sueños lúcidos pueden ser una puerta a otras dimensiones, mientras que científicos los ven como una forma de entrenar la mente para mejorar la creatividad, reducir miedos o incluso superar traumas. Pero, ¿qué pasa cuando los sueños no están bajo nuestro control? ¿Ya has tenido la aterradora sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo? A eso se le conoce como parálisis del sueño. Si alguna vez te has despertado en medio de la noche sin poder moverte, sintiendo una presencia oscura en la habitación, has experimentado parálisis del sueño. ¿Qué ocurre durante la parálisis del sueño? El cerebro despierta, pero el cuerpo sigue paralizado por la atonía muscular propia del sueño. Muchas personas reportan alucinaciones aterradoras, como sombras en la habitación, figuras que se acercan o la sensación de que alguien está sentado sobre su pecho. Científicos creen que es el resultado de una disociación entre la vigilia y el sueño, mientras que en el folclore de muchas culturas se atribuye a demonios, espíritus o entidades sobrenaturales. ¿Es el parálisis del sueño un portal a otras dimensiones o solo un fallo del cerebro? Algunas teorías sugieren que la parálisis del sueño podría ser una experiencia extracorporal, mientras que otros creen que el cerebro, al estar atrapado entre dos estados, simplemente proyecta imágenes aterradoras basadas en nuestros miedos. Si la mente es capaz de crear mundos enteros en los sueños y hacernos experimentar cosas aterradoras sin que sean reales, surge una pregunta aún más grande. Algunos científicos, como Roger Penrose, han propuesto que la conciencia podría estar ligada a procesos cuánticos en el cerebro, lo que abriría la puerta a conceptos como la mente trascendental o la existencia de múltiples realidades. Ahora veamos los casos de personas que despertaron con habilidades inexplicables tras un accidente. ¿Qué pasaría si un día te despiertas después de un accidente y de repente puedes hablar un idioma que nunca estudiaste, tocar un instrumento sin haber practicado o resolver ecuaciones complejas como si fueras un genio matemático? Esto no es ciencia ficción. Se han documentado casos reales de personas que tras un golpe en la cabeza o una experiencia cercana a la muerte, han desarrollado habilidades extraordinarias. Estos casos se atribuyen al síndrome del savant adquirido. Este síndrome es un fenómeno poco comprendido en el que una persona común, tras sufrir un trauma cerebral, despierta con talentos excepcionales. Estos serían unos casos reales como el de Derek, que después de golpearse la cabeza en una piscina, despertó con la habilidad de tocar el piano de manera virtuosa, a pesar de no haber tomado una sola lección. Otro caso similar sería el de Orlando Serrell, un joven que tras recibir un pelotazo en la cabeza, adquirió la capacidad de realizar cálculos matemáticos imposibles en segundos. Otro caso como el de Alonzo Clemons, un hombre que al recibir un golpe en la cabeza, desarrolló un talento increíble para la escultura, pudiendo crear figuras anatómicamente perfectas con solo verlas una vez. Ahora conozcamos cómo la hipnosis y regresión puede desbloquear nuestra mente.
La hipnosis ha sido utilizada durante años para acceder a recuerdos reprimidos, pero hay quienes afirman que también puede ser una puerta a vidas pasadas. ¿Qué es la regresión hipnótica? Es un proceso en el que, bajo un estado profundo de relajación, una persona supuestamente puede recordar experiencias de vidas anteriores. Casos como el de Bride Murphy. En los años 50, una mujer bajo hipnosis comenzó a hablar con acento irlandés y describió con precisión la vida de una mujer del siglo XIX llamada Bride Murphy. También tenemos el caso de James Leininger. Un niño de 2 años comenzó a tener pesadillas sobre aviones en llamas. Bajo hipnosis, reveló detalles exactos de un piloto de la Segunda Guerra Mundial llamado James Houston. La comunidad científica es escéptica y argumenta que estos recuerdos pueden ser fabricados por el subconsciente, pero los detalles históricos precisos en muchos de estos casos dejan la duda abierta. ¿Realmente vivimos más de una vida? La memoria es frágil, y en ocasiones, nuestra mente puede jugar trucos aterradores, como olvidar quién eres de la noche a la mañana. Algunas personas han experimentado pérdidas de memoria totales sin causa aparente. Pueden olvidar su nombre, su familia y su vida entera, como si su identidad hubiera sido completamente borrada. Algunos casos impactantes como el de Benjamin Cahill, un hombre que fue encontrado inconsciente detrás de un restaurante y no tenía idea de quién era. Su identidad real tardó 11 años en ser descubierta. Un segundo caso sería el de Ansel Bourne, un predicador del siglo XIX que desapareció y meses después fue hallado con una nueva identidad, sin recordar nada de su vida anterior. ¿Qué pasaría si te dijera que muchos de tus recuerdos podrían ser falsos? Los psicólogos han demostrado que la memoria es maleable y puede ser manipulada con facilidad. A través de la sugestión, se ha logrado implantar recuerdos completamente ficticios en personas, haciéndoles creer que vivieron experiencias que nunca ocurrieron. La psicóloga Elizabeth Loftus realizó experimentos en los que convenció a personas de que recordaban haber estado en un centro comercial de niños y haberse perdido, aunque esto nunca sucedió. La ciencia ha demostrado que muchas de nuestras decisiones, recuerdos e incluso pensamientos no son completamente conscientes. Nuestro cerebro filtra información, nos engaña con falsos recuerdos y responde a estímulos que ni siquiera percibimos. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos misterios te pareció el más aterrador? ¿Crees que existen habilidades ocultas dentro de todos nosotros? ¿O simplemente somos prisioneros de nuestra propia percepción? Déjanos tu comentario, queremos saber qué opinas. No olvides suscribirte a mi canal, Mundo a lo Desconocido.